Saludos amigos. Mi invitado de hoy comenzó a formarse como médico incluso antes del triunfo de la Revolución Cubana. Luego se fue hasta Alemania, donde se hizo médico, y posteriormente entre Cuba, Alemania y Checoslovaquia se formó como oncólogo y también como especialista en medicina nuclear. Yo estoy seguro de que habrá mucha gente agradecida por este diálogo que sostendremos hoy desde la Quinta de los Molinos con el doctor Juan Perfecto Oliva González, uno de los precursores de la medicina nuclear en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ediel, por invitarnos. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Doctor, dicen que usted llega religiosamente 7:30 de la mañana al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana y siempre de bata y corbata. ¿Dónde aprendió esa disciplina? Esa disciplina la aprendí en Alemania. Y después, cuando regresé, el profesor Marinello siempre nos dijo, un médico debe estar de cuello y corbata para que su paciente se sienta bien, no solo con el conocimiento del médico, sino con la presencia, el porte y el aspecto de él, que era muy importante. Usted habla de Zoilo Marinello, Director del Oncológico de La Habana. Director del instituto y fundador del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. ¿Y su profesor? Y mi profesor, 29 años fui ayudante de él y alumno. Alumno no solo de oncología, me imagino, también de la vida. De la vida. El profesor era un libro abierto. El profesor era, yo lo se definiría con una sola palabra, genial, y si agrego otra palabra, humano. Hay una frase que tengo entendido que marcó su vida, porque además cambió su destino. Mulato, no me falles. ¿Me puede hacer esa historia? Sí, eso fue el día antes de partir hacia Leipzig a continuar mis estudios de medicina nuclear para graduarme de médico allí. En la Plaza Cadena de la Universidad de La Habana, el coronel médico Julio Tejas, a la sazón era presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de La Habana, posteriormente fue ministro de Salud Pública, y me dijo allí frente a la tanqueta, nunca se me olvida, me puso la mano en el hombro y me dijo, mulato, no nos falles. Y la respuesta mía fue, no te preocupes, Julio, yo vendré médico. Y así fue. Y así fue. Pero se formó en Alemania. ¿Cuánto le aportó todo ese tiempo en un país europeo con otro idioma? ¿Fue difícil? Fue muy difícil al principio, pero fueron muy amables conmigo en enseñarme el idioma, técnicas para poder hablar algunas consonantes que no tenemos en español. Y yo puedo decirle que mi vida se hizo entre nuestra querida Cuba y Alemania. Alemania para mí es una gran cosa también. ¿Y cómo fue que llegó a Alemania? Vino unas becas de la Unión Internacional de Estudiantes a la FEU y una era de medicina. Y entonces el 10 de octubre de 1960 salimos para la ciudad de Leipzig, Alemania. ¿Qué aprendió en Alemania? Yo tengo entendido que no solo de medicina nuclear y de oncología. Aprendí la puntualidad, aprendí a no hablar mucho y hablar poco pero conciso, y la disciplina. ¿Qué disciplina quiere decir? Ser exacto en todo, tratar de ser lo mejor posible, y esa nos lo inculcaban desde que empezamos a aprender el idioma hasta la universidad, en el trabajo. Yo tengo anécdotas que me han marcado a mí. ¿Cómo cuál? Como esta, por ejemplo. Yo llegué y tenía que hablar con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Leipzig y fui a verlo, porque como había hecho 2 años de medicina en Cuba, tenía que continuar ya las partes clínicas para terminar mi carrera allá. Y toqué a la puerta, pero como aquí en Cuba tocamos y abrimos, yo me acuerdo que yo toqué y abrí la puerta. Aquel señor, aquel profesor, todo un señor profesor, se paró y me dijo tantas cosas en alemán que yo entendí que me estaba echando para afuera. Me quedé detrás de la puerta, al poco rato él vino, abrió la puerta, me saludó gentilmente, esta vez en inglés, porque sé que no hablaba alemán todavía, y me dijo, usted está en Alemania, aquí se toca y se espera. Y eso me marcó que nunca entro a una puerta si no toco y me mandan a pasar. Esta pregunta, doctor, podría sonar un tanto prejuiciosa, pero bueno, yo me atrevo a hacérsela. ¿No tuvo en Alemania ningún problema
con la discriminación racial Nunca. hacia usted? Nunca, a mí nunca me han discriminado, al contrario, siempre han sido muy amables y me han dado todo lo que yo he necesitado en mi formación. Inclusive me han dado cosas para poder implantar técnicas en Cuba que no podíamos hacerlas y ellos nos lo facilitaron. Tiene muchos libros publicados incluso en Alemania Sí. y en alemán. En alemán ahora estamos publicando un libro con el profesor Richard Baum sobre cáncer de tiroides en niños y adolescentes. Va a ser el primer libro de cáncer de tiroides en niños y adolescentes en el hemisferio occidental. Lo estamos publicando con autores de los 5 continentes, de Alemania, de Francia, de Cuba, como es lógico, de Australia, de China, de Brasil, del sudeste asiático, que espera la luz en Alemania o en otro país en el segundo semestre de este año. Estamos hablando de que sus estudios fueron en la Alemania federal o en la democrática. Yo En la empecé democrática en aquel Leipzig, momento. me gradué en Leipzig, que era el antiguo RDA, y después volví en el año 69 a Heidelberg por una beca del Organismo Internacional de Energía Atómica y di mis primeros pasos en el campo de la medicina nuclear. ¿Tenía adelanto Alemania en ese campo? Sí, en aquella época Heidelberg eran los mejores de medicina nuclear en Europa. Y yo allí recibí en el año 69 todo lo que se necesitaba para poder empezarse a formar en esta especialidad. ¿Nunca se imaginó formarse como un especialista en medicina nuclear? No, pero cuando me hice medicina nuclear, porque yo decía, bueno, si ya estoy en este país, pues tengo que hacer algo que no sea frecuente en Cuba. Y entonces yo dije, medicina nuclear o neurocirugía. Pero un día estando en 4º año allá, en una clase de medicina nuclear, trajeron un equipo y yo vi los bombillitos que iban apagándose y encendiéndose y yo dije, esta es la mía, medicina nuclear. Y así fue como hice medicina nuclear. Fui a ver al profesor, le expliqué que yo me había impactado con la clase y entonces me explicó por arriba lo que era aquello y me dijo, bueno, cuando termine, que haga el año rural, porque yo hice el año rural en las montañas metálicas, en Marienberg, me vine a ver y en efecto cuando volví con mis anotaciones, es decir, con mis informes de los profesores y del director del hospital rural donde yo estuve, enseguida me aceptó y me dio una plaza y estuve 6 meses, mis primeros 6 meses en medicina nuclear, que después regreso a Cuba, comienzo con el profesor Marinello en el Instituto de Oncología, en medicina nuclear y oncología general, y después en el año 69 es que voy a Heidelberg en la RFA, con el profesor Zumwinkel, que todavía está vivo. Tiene 92 o 93 años. Y todo esto, doctor, en alemán. En alemán, claro. Me costó trabajo al principio, pero después, al final, cuando ya estaba en 6º año, escribí igual que un alemán. Yo amo ese idioma, me gusta. Al principio yo decía, pero qué idioma más duro. Y ahora, hoy en día, casi todo lo que leo de medicina es primero en alemán y después en inglés. Ahora, Es un idioma bello, el idioma de Goethe. ¿fue el alemán el que le dio la posibilidad también, o ese dominio del idioma, el que le dio la posibilidad de interactuar en más de una ocasión con Fidel? 3 veces tuve la oportunidad de traducir con personalidades alemanas del campo de la medicina que venían a Cuba y como yo había estudiado allá y conocía el idioma técnico de alemán, por eso tuve la oportunidad de traducirle al comandante. ¿Se lo solicitaron? Sí, me mandaban de nuestro Ministerio de Salud Pública. ¿Y cómo fue la experiencia? Genial, importantísimo. La primera vez, él no entendía por qué yo me demoraba un poco en traducir, y es que en alemán hay algunos verbos que se parten. Y yo le dije que los verbos en alemán se partían. Y la segunda vez que le traduje unos años después, me acuerdo que me dijo, yo le debo una disculpa. Digo, ¿a mí? Sí, los verbos en alemán se parten. Eso nunca se me olvidó. Y después tuvo la posibilidad de reencontrarse. Una tercera vez que le serví de traductor. ¿Lo recordaba Fidel? Claro, tiene una memoria prodigiosa. ¿Y en otras oportunidades lo vio en el instituto? 2 veces que visitó el instituto lo vi. ¿Intercambió con él? Estaba en el grupo ahí que él iba a ver al profesor y cuando empezó la biotecnología, que estaba Laje y el grupo, porque la biotecnología en la parte médica empezó en el oncológico. ¿Fue de la mano de Fidel
que se instauró, digamos, ese desarrollo biotecnológico en el propio Instituto de Oncología? Sí, señor. ¿Cuánto cambió? Bueno, tan es así que hizo el CIN, el Centro de Inmunología Molecular. A partir, sobre todo... Sobre el grupito aquel, me acuerdo más o menos, digo así, esto le queda muy chiquito a ustedes, vamos a hacer un centro. Y se hizo el CIN, el Centro de Inmunología Molecular. La visión de Fidel era muy grande en ese campo. Y terriblemente larga. ¿Y cuánto cambió, digamos, la operatividad o la funcionalidad o la práctica médica en una institución como esta con el desarrollo de la medicina nuclear? Figúrese que hoy en día en cáncer no puede faltar un departamento de medicina nuclear porque el diagnóstico más precoz que se hace en medicina nuclear se hace con el PET-CT, que es un equipo híbrido entre una tomografía de emisión de positrones y una tomografía computarizada, lo que nosotros le llamamos el somatón, los dos equipos, y con eso la medicina nuclear le permite a usted diagnosticar tumores de medio centímetro hacia abajo. La medicina nuclear es importantísima en la oncología. ¿Y poco invasiva? Es o una inyección, o inhalar, o tomar. Igual que usted se pone una inyección endovenosa de cualquier medicamento, por ejemplo la minofilina para el asma, nosotros le aplicamos el radioisótopo. ¿Y la manera en que el organismo va expulsando esa sustancia? Depende del tipo de radioisótopo que usted emplee. Por ejemplo, en el caso del yodo para el tiroides, la sustancia, primero que nada, va al tiroides. Después, el que no se acumula en el tiroides sale por el riñón o se puede acumular en mucho menor cantidad en las parótidas, en las glándulas submaxilares. Pero si usted al paciente le dice, cuando le da una dosis alta de yodo radioactivo por lesiones tiroideas malignas, usted le dice chupe caramelos de limón o échese limón en la boca. ¿Qué hace eso? Eso hace que las glándulas submaxilares se activen y toda la saliva salga y el yodo no se quede en las parótidas o en las submaxilares y no tenga ningún problema después. Yo quiero que usted me cuente otros detalles de esa especialidad que sin duda alguna a usted le ha cambiado la vida, le fascina. Sí. Bueno, mire, yo tuve una experiencia muy interesante con un niño de Centroamérica que vino. En muchos lugares le dijeron que ya estaba desahuciado. Los padres vendieron todo allá y vinieron a Cuba. Y aquí entre el profesor Ascue y nosotros en el oncológico le salvamos la vida al niño, a tal extremo que hoy está graduado universitario, tiene su esposa y tiene su niño. ¿Y no estudia medicina de milagro? No, no estudió medicina, estudió economía. Incluso su mamá me autorizó en el libro que estamos haciendo a poner la foto del niño cuando estaba en terapia intensiva en el primer país que lo operaron en Centroamérica, cuando ya vino a Cuba y cuando posteriormente, 20 años después, le volvimos a hacer en esas partes la gammarafía de tiroidea con yodo y ya estaba curado el niño. Yo le propongo una pausa en la conversación, doctor, y enseguida vamos a regresar porque sobre esta historia de uno de los precursores de la medicina nuclear en Cuba todavía hay mucho que decir y mucho por contar. ¿Le parece bien? Muy bien, gracias. Enseguida regresamos. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital en los 5 continentes. Si usted vive en Europa y desea conocer de Cuba, su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de las diferentes plataformas de televisión de pago de la región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. Estamos de regreso en su programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Soy Abdiel Bermúdez y converso hoy desde la Quinta de los Molinos, un espacio que siempre nos abre sus puertas con el doctor Juan Perfecto Oliva González, uno de los precursores de la medicina nuclear en nuestro país. Pero además, doctor, tengo entendido que usted fue el primer cubano que se examinó de oncología frente a un tribunal después del triunfo de la revolución en Cuba. Exactamente. ¿Cómo Eso fue fue esto? así. Yo cuando regreso de Alemania médico, empecé en el oncológico, como le dije, con el profesor Marinello, en medicina nuclear, pero al mismo tiempo la especialidad de oncología. Y cuando terminé a los 5 años,
se formó el primer tribunal para examinar un oncólogo, porque hasta esos momentos los oncólogos que habían sido designados porque eran los que venían de atrás y que fueron nuestros profesores, Profes de muchos mucha aquí. Experiencia. Exacto. Y de varias especialidades, me imagino. Claro, cirugía, urología, Anatomía patológica, por favor, el profesor más en anatomía patológica, Lili Busoley. Entonces, yo fui el que se examinó en Cuba. Eso me llenó de orgullo, un orgullo sano, ¿no? Y fue la primera vez, yo creo que es la primera y única vez que le han hecho, después que me examiné, mis compañeros del Departamento de Medicina Nuclear junto con todo el hospital, los que tenían allegados a medicina nuclear, me hicieron una fiesta allí por mi especialidad. Usted había dicho que era alumno ayudante del profesor Marinello. Eso fue así. Cuando yo vine, que lo fui a ver, el compañero ministro de Salud Pública en aquella época, el doctor José Ramón Machado Ventura, me visitó en la casa de visita donde yo estaba parando y me dijo que iba a ir a hablar con el profesor Marinello para que yo estuviera allí con él, para que yo empezara a trabajar en el oncológico. Y en efecto yo fui a los 2 días. Yo llegué el 7 de febrero de 1967 y el 9 de febrero fui allí a la entrevista. Muy interesante porque cuando llegué, Leonor, que era su secretaria, me dijo, pase. Y yo me quedé en la puerta, me acordé de lo que me había pasado en Alemania. Y como a los 2 o 3 minutos ella me dice, ¿por qué usted no ha pasado? Y yo, no, es que no me han mandado a pasar. Y cuando el profesor dijo de adentro, pase, fue que yo entonces entré. Me quedé parado al lado de la silla, no me senté, porque ya tenía también otra experiencia de que me había sentado. Me dijeron, ¿usted que lo mandó a sentar? Y eso me disciplinó mucho, como lo repito. Alemania fue una escuela para mí. Entonces el profesor me vio parado y me dijo, ¿por qué usted no se ha sentado? Y le dije, porque usted no me ha mandado a sentar. Me acuerdo que me dijo, qué bien lo enseñaron en Alemania. Entonces así me senté y ahí empezamos a trabajar, a conversar. Y yo le dije, yo quiero trabajar con usted. Me dijo, no, eso tiene que ganárselo. Eso fue en febrero y en el mes de junio me dijo, el jueves esté a las 4 de la tarde en la consulta de Asclepio de oncología, quedamos allí, que yo doy allí, para que empiece a trabajar conmigo. Y ahí estuve 29 años al lado de él. Y de los de aquella época, que éramos 5, estamos vivos, el profesor Jorge Rodríguez Machado y este que le habla, que los dos somos profesores. El profesor debe estar muy contento en el lugar que se encuentre de que sus alumnos han sido profesores los dos, llegamos a profesor. ¿Cuál es la diferencia entre medicina nuclear y radioterapia? Muy fácil. La medicina nuclear emplea isótopos radioactivos que se le aplican al paciente por vía endovenosa, por vía oral o por inhalación cuando va a hacer estudios pulmonares. O sea, la fuente emisora de radiaciones está dentro del paciente. En radioterapia, el paciente está en la camilla del equipo y la fuente emisora de radiaciones está afuera. O sea, que nosotros trabajamos con el isótopo, con la fuente de radiaciones dentro del paciente y en radioterapia la fuente está afuera. Esa es la diferencia. ¿Es verdad que en la medicina nuclear el paciente no sufre efectos secundarios? Puede sufrir efectos secundarios, pero menos, mucho menos que en otras especialidades. Yo siempre le he tenido mucho respeto al tema de la radiación, profesor. Hay que saberlas administrar y aparte de eso, hay DTB, distancia, tiempo y blindaje. La distancia que usted está de la fuente, el tiempo que esté al lado de la fuente y el blindaje que tenga esa fuente. Todo eso influye. Todo eso influye. Pero, por ejemplo, yo he estado en un cuarto con pacientes que han tenido 200 milicuries de yodo y yo he entrado ahí con él. No debo hacerlo. Esto para los jóvenes que vienen atrás no deben hacerlo, pero en ese momento había que hacerlo. ¿Por qué? Porque el paciente, como está en una sala que no tiene visita, porque está irradiándose, él se cura, pero cuando está en la calle, con esas dosis, le hace daño al personal, al pueblo que está junto con él. Entonces él se siente solo, que no tiene visita, y lo que más le impresiona es cuando ve al médico, ay, llegó algún terrestre que viene a hablar conmigo. Y eso, una cosa interesante, el alta no la da, el médico la firma, pero eso, viene un físico, todos los días lo miden, y cuando tiene la dosis
que puede y es permitida por ley, porque todo eso está regulado por nuestros organismos que regulan las radiaciones en Cuba. Cuando él alcanzó el nivel de dosis que puede estar en la calle, que está a la misma dosis que nos está dando el sol, entonces ya se le da el alta, que es el médico quien la firma. Ese conocimiento usted lo ha irradiado, vamos a decirlo así en esos términos, lo ha irradiado a muchas personas en nuestro país, pero no solo en Cuba. Tengo entendido que usted ha contribuido a formar también especialistas en medicina nuclear en varios países del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Como experto del Organismo de Energía Atómica, yo fui desde el 1996, si la memoria no me falla, hasta el 2017, experto del Organismo Internacional de Energía Atómica de Viena. Fundé la medicina nuclear en Cochabamba, en Bolivia, en los años 90. Estuve después en Tarija, estuve en Sucre, en Bolivia. He estado en Venezuela, he estado siempre como experto del Organismo de Energía Atómica, en Colombia, estuve en Brasil. En internet encontré que usted ha estado también ofreciendo conferencias en China. Ah, sí, porque yo deseaba aprender a dar unas dosis muy altas de yodo y sabía que allí daban dosis altas, pero yo no lo había visto y quería la oportunidad de ver cómo lo hacían. Y le escribí a un profesor allá, nuestro Ministerio de Salud Pública me facilitó y yo fui y vi cómo se hacía eso allá, cómo se hacía en China. Esos conocimientos que yo he adquirido y que durante todos estos años yo he ido adquiriendo en Alemania me han servido no solo para América Latina, sino también para nuestro país, para escribir libros. Y hay un profesor alemán al cual nuestro Instituto de Amistad con los Pueblos le dio un reconocimiento por su apoyo a la medicina nuclear en Cuba, que es el profesor Dr. Met Richard Baum, que ha contribuido mucho a la medicina nuclear en Cuba y con el cual hemos escrito, como ya les dije, el libro ese de cáncer de tiroides en niños. ¿Le preocupa ese tema? Sí, los niños, porque es duro. Y más si los niños son varones. ¿Y por qué esa preocupación, sobre todo por el sexo masculino en los niños? Porque en el sexo masculino el cáncer de tiroides se comporta más agresivo por un problema de biología tumoral que en el sexo femenino. Por eso es el cuidado y por eso es el orgullo que sentimos en el oncológico, los compañeros de cabeza y cuello, con el profesor Ascue, que en paz descanse, y nosotros con ese niño de Centroamérica que ya hoy es un hombre y lo habían desahuciado en varios lugares. Y vino aquí y nosotros lo curamos. Doctor, usted ha atendido, estoy seguro, a grandes figuras que por ética no deben ser mencionadas, pero sé que incluso a un premio Nobel. Eso, yo estaba en el grupo con el profesor Marinello cuando él vino al Congreso de Oncología. El que estuvo directamente con él fue el profesor Jorge Rodríguez Machado. Yo estaba en el grupo, pero el que lo atendió en el equipo fue Jorge Rodríguez Machado con el maestro Marinello. Cuando se enfrenta a uno al cáncer, ¿le parece que es una batalla en la que se apuesta por la ciencia, por la lucha contra la muerte o se apuesta por la vida? ¿Cómo lo ve usted? Como le dije, yo me gradué en el 65, mire cuántos años han pasado. Y mi único centro de trabajo ha sido el oncológico. Y puedo decirle que una cosa muy importante es cómo el paciente ve al médico, que tenga confianza en él y que el médico sea capaz de irradiarle al paciente seguridad. Y que cuando uno hable con él ese tema tan duro, pues él sea capaz de comprender y usted sea capaz de situarse en la situación de él. ¿Ha llorado, doctor? Sí, 2 veces. Y vi 3 veces llorar al profesor Marinello. No puedo decir por qué, pero 3 veces lo vi llorar al maestro. Sí, hay casos. No crea que al médico, antes cuando yo era joven, oía allá en el campo donde yo nací, no, al médico se le pone el corazón de piedra. Eso es mentira. El médico sufre, siente el dolor del paciente. Se lo digo yo, que lo conversamos entre nosotros los médicos. No es fácil ser oncólogo, pero a su vez se siente gran satisfacción cuando usted ve que el paciente llega después de 2 o 3 tratamientos. Me siento bien, estoy muy bien, profesor, muchas gracias. Eso es una gran cosa para un médico. Hay médicos que dicen que uno de los pacientes más agradecidos que hay son los pacientes oncológicos, ¿es cierto? Sí, es verdad, porque ellos saben con lo que están lidiando. El cáncer no es fácil. Y nunca se van de alta. En oncología nunca se puede dar alta, porque siempre puede haber una recidiva. Por eso es que nosotros decimos, está controlado,
Pero claro, después de un control de más de 15 años, hay quien dice que está curado, pero nosotros lo seguimos viendo. Ahí no se da alta, se sigue al paciente. En el caso del cáncer de tiroides, el protocolo nuestro es, los primeros 3 años, el paciente viene cada 6 meses. Se le hace una gamografía cuando lo lleva y los marcadores tumorales del cáncer de tiroides, el fundamental, la tiroglobulina y los anticuerpos. Y en base a eso se va viendo si lleva o no lleva tratamiento. Eso es durante los primeros 3 años. Si al tercer año el paciente ya está controlado, pues entonces se cita una vez al año. Pero una vez al año de por vida, no hay alta. Usted mencionaba el lugar donde usted nació. ¿Se imaginaba aquel muchachito que vivía cercano al Central en San Juan de los Lleras que iba a llegar a ser un médico oncólogo, experto en medicina nuclear, formado por la revolución, pero además con ese reconocimiento a nivel internacional? Bueno, no. No podía imaginarlo. No, que va, que va. Pero incluso el día que yo me monté en el avión de Iberia, todavía los aviones eran a hélice, yo me tocaba así, pero será verdad que yo voy a estudiar a Europa, a Alemania. Eso nunca se me olvida. Como no olvida su pueblo. No, tampoco, yo voy siempre ahí, uno no se puede olvidar de sus raíces. Y San Juan de los Lleras, ahí voy yo. Yo estuve en San Juan de los Lleras y después terminé en Santo Espíritu el bachillerato. Esa es mi otra ciudad de Cuba, San Juan y Santo Espíritu, porque mi mamá era de Santo Espíritu y yo fui a acabar el bachillerato allá. Tiene 84 años, muy productivo, muy bien trabajados. A estas alturas pudiera acogerse al descanso. ¿Por qué sigue yendo al Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología así, de bata y corbata? Porque esa para mí es mi segunda casa. Yo me siento muy, muy bien allí. Los pacientes yo sé que necesitan de mis conocimientos, modestia aparte. Nosotros ahí le damos clases, junto con los otros compañeros del departamento, le damos clases a alumnos que vienen de América Latina a estudiar imagenología en Cuba. Y oncología nosotros también ayudamos a formar esos médicos. ¿Y cuándo se retira? No sé, el día que yo no me acuerde de dónde es un paciente, por lo menos, de qué provincia viene o de qué pueblo, o cómo se llama, ahí me voy del oncológico. Cuando yo vea que yo no me da, como decimos, que el alemán lo tengo atrás, ahí me voy, que el alemán es Alzheimer. Y la mejor forma de combatir el Alzheimer es trabajar y dar consulta, intercambiar con el paciente. Muchísimas gracias, doctor. Qué bueno que usted siga ahí, sobre todo regalando tanta vida en medio de situaciones bien difíciles para cualquier persona que llegue a una institución como esa. Gracias, gracias. No, una a vez usted, más. muchas gracias por este momento. Nosotros, amigos, volveremos a vernos en otra entrevista igual de interesante aquí por la señal de Cuba Visión Internacional. Nos vemos.